Es la del Grupo Socialista Canario sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para su defensa. Señor Matos. Señora Presidenta, buenos días. Buenos días a todos sus señorías, diputados y diputadas que se encuentran hoy aquí en el hemiciclo, los medios de comunicación que siguen el Pleno a través de los diferentes medios. Miren, decía Voltaire una frase que mantengo siempre y es una de esas brújulas que te señala el norte cuando en política a veces uno, en fin, tiende a veces a perder el horizonte. Decía Voltaire una frase que es la siguiente: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé con mi vida su derecho a poderlo decir. Probablemente hay muchísimas formas de definir lo que es una democracia o un Estado democrático. Hay bibliotecas, universidades, facultades, escuelas llenas de manuales, de tratados sobre lo que es o los límites de lo que debe ser un Estado democrático. Pero probablemente si le preguntamos a cualquier ciudadano qué es un Estado democrático, lo más probable es que nos los defina a través del ejercicio de 4, 5 o 6 libertades básicas y elementales, sin las cuales hablar de un Estado democrático es simplemente una ficción. La libertad a poder decir libremente lo que uno opina, lo que uno cree. La libertad de poderse reunir con otras personas para decir juntos lo que creen. La libertad de poderse mover con libertad en el espacio público. La libertad de poder manifestarse, de poder protestar frente a quienes gobiernan. Probablemente ese puñado de libertades son los que a un ciudadano corriente le definen como nada lo que es o no es un Estado democrático. Pues señorías, desde el pasado 1 de julio, algunas de estas libertades más básicas, más elementales, las que definen de una forma más sencilla lo que es un Estado democrático, el ejercicio pleno de esas libertades está en peligro en nuestro país. Y está en peligro porque el Partido Popular ha aprobado en solitario una ley orgánica, la Ley Orgánica 4/2015, eufemísticamente llamada de protección a la seguridad ciudadana. Una ley que ha suscitado el rechazo de todo el arco parlamentario. En el Congreso de los Diputados, una vez más, el Partido Popular decide modificar una ley básica de la convivencia de los ciudadanos de este país de forma unilateral, como hizo con la reforma laboral, como hizo con la reforma educativa y como pretende hacer ahora también con la reforma del Tribunal Constitucional. Y esa ley ha merecido, además, un recurso ante el Tribunal Constitucional, también firmado por casi todas las fuerzas parlamentarias, que además ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Miren, es una ley que ha suscitado el rechazo de todo el mundo, no solamente de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, de organizaciones tan distintas como Cáritas Diocesana, que ha rechazado la criminalización de la pobreza a través de esta ley, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por esas devoluciones en caliente que legaliza esta ley, que el gobierno negó que existiesen, y no hay nada más que certifique mejor que algo existe que su legalización. Si no existían, no era necesario legalizar las expulsiones en caliente. Organizaciones tan poco sospechosas como Amnistía Internacional o la propia ONU, a través de varios comisionados importantísimos, referentes mundiales en la lucha por la libertad y por la democracia, que han dicho que esta ley es un retroceso a una España en blanco y negro y que pone en riesgo libertades fundamentales para los ciudadanos de este país. Miren, a partir del 1 de julio hay cosas que ya no podemos hacer, o que al menos no sabemos con certeza si las podemos hacer o no, que es aún peor. No podemos manifestarnos de una forma de una forma espontánea por fuera, por ejemplo, de este Parlamento. Ni siquiera podemos retuitear o decir en las redes sociales que se está produciendo una protesta por fuera de un edificio como este. Ambas conductas a partir del 1 de julio son posiblemente sancionables.
No podemos fotografiar a agentes de seguridad en una manifestación, lo cual no solo vulnera algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. Algunas de esas grabaciones han servido para denunciar excesos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en casos graves, sino que además dificulta el ejercicio de otro derecho fundamental, que es el derecho a la información. No podemos tampoco, a partir de ahora, o al menos el riesgo existe de una sanción, parar un desahucio, como han hecho las plataformas antidesahucio, los movimientos sociales que han conseguido además concienciar a los poderes públicos de este país de la necesidad de modificar las normas que regulan todo lo que tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias, con las deudas de los ciudadanos, con las entidades financieras y lo que tiene que ver con su vivienda. No se pueden hacer, o no se deben hacer, o no sabemos si se pueden hacer o no, que insisto, es aún peor, acciones de resistencia pacífica, tan elementales, tan coexistencia, que tienen una coexistencia innata con el sistema democrático. Estas son algunas de las conductas que desde el 1 de julio no podemos hacer. Pero miren, no es casual, es una ley profundamente ideológica. Es una ley que criminaliza a los ciudadanos. Es una ley que nos pone a todos bajo la sospecha de que somos, en fin, personas peligrosas para el sistema. Esta es la realidad de una ley que es profundamente ideológica y que además, insisto en una cuestión fundamental, la inseguridad jurídica que genera. Elimina el control judicial de algunas conductas. Algunas de esas conductas ya no son faltas, con lo cual no nos vamos a enfrentar a un juez con todas garantías para podernos defender de la denuncia de un agente de la seguridad del orden de este país, sino que a partir del 1 de julio es el agente el que dice o no dice, y queda a su criterio, qué es o no es una infracción de la norma. Nos ponen la multa, saldada por otro lado, donde se incrementan sustancialmente las sanciones, y después el ciudadano tendrá que recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo a esa sanción. Esto, permítame, señorías, no es casual, es deliberado. Lo que pretende el gobierno del Partido Popular es amedrentar a los ciudadanos a que no ejerzan derechos elementales de protesta y de manifestación en una situación de crisis como la que ha vivido este país en los últimos años. La inseguridad jurídica, la falta de una tutela judicial hacen y tienen un claro sesgo ideológico. Meterle el miedo a los ciudadanos de este país para protestar en contra de las políticas que les parezca oportuno que deben protestar. Miren, hay aberraciones tan graves en esta ley como la creación de un registro de infractores, equiparando a una persona que le hayan sancionado con motivo de esta ley con un criminal que haya sido sentenciado por una sentencia firme y que sus datos personales, su sentencia, acaba en un registro de antecedentes penales. Un registro de ciudadanos que han sido sancionados por ejercer libertades públicas. Esto está sucediendo en este país en estos momentos. Ya hay ejemplos, muchísimos, desde la entrada en vigor de la ley, desde una ciudadana que ha sido sancionada por colgar en Facebook una foto de un coche de un cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado ocupando la plaza de un minusválido, o en un control policial, alguien que se dirigió, según el agente, de una forma incorrecta y que ha sido sancionado y que ahora se ven en la obligación de recurrir esa sanción, pagar la multa y luego recurrir. Miren, termino. Señorías, esta es una ley que hace un gobierno para defenderse de los ciudadanos. No es una ley para defender la seguridad de los ciudadanos, es una ley de un gobierno que pretende defenderse de los ciudadanos. Es la ley de un gobierno que ha perdido la calle, que le tiene miedo a la gente para la que toma decisiones, que se ha encerrado en su mayoría absoluta. Es una ley de un gobierno que ha roto una vez más un consenso de un país que se ha comportado con una madurez democrática espectacular en un proceso de demolición, de desguace del estado del bienestar y de las libertades públicas de este país como no hemos vivido en toda la etapa democrática. Los ciudadanos de este país han estado muy por encima en madurez democrática del gobierno de España. Y este Parlamento tiene que decir, no estamos de acuerdo con esta ley. No podemos pasarlo por alto. Aquí reside la soberanía de los ciudadanos de Canarias y hoy, si ustedes lo tienen a bien, vamos a decirles no al gobierno del Partido Popular. Termino con una reflexión. El Partido Popular ha querido convertir a este país en la sociedad descrita por George Orwell en su libro 1984. Señorías, estamos ante las puertas de unas elecciones generales. Solo espero que los ciudadanos de este país
le devuelvan al Partido Popular su 1984, con otra novela del mismo autor que se llama Rebelión en la Granja. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Mato. Hay una enmienda